Normalmente cuando se habla de estrategia empresarial existe esta tendencia casi instintiva a mirar por la ventana. Sí, a mirar hacia afuera, ¿verdad? Exacto. Se mira la competencia, se observan las tendencias del mercado, los movimientos macroeconómicos. Es un poco como, no sé, prepararse para defender un castillo mirando únicamente a los invasores que se acercan por la colina. Claro, estudiando sus armas y sus tácticas, pero descuidando por completo el estado de las murallas propias. Eso es. Y es una visión muy clásica. Totalmente. Mirar hacia afuera para entender cómo sobrevivir y cómo posicionarse frente a esas amenazas externas. Pero a ver, la verdadera ventaja competitiva casi nunca está en los invasores, sino en los ladrillos, en la argamasa y los cimientos con los que se ha construido ese castillo. Desde luego. Así que bienvenidos a El MBA en tu bolsillo, ya sabéis. El espacio diseñado para que estudiantes de MBA y directivos en activo absorban conocimiento estratégico de alto nivel de forma clara, accionable y, sobre todo, sin abrumarse. Y el objetivo de hoy es bastante ambicioso. Sí, lo es. Durante aproximadamente estos 40 minutos de análisis, nuestra misión es darle la vuelta a ese enfoque estratégico tradicional. Vamos a dejar de mirar por la ventana, básicamente. Justo, vamos a empezar a mirar hacia adentro, a entender cómo los recursos y las capacidades internas de una empresa son los verdaderos arquitectos de su éxito a largo plazo. Y para esto tenemos fuentes increíbles sobre la mesa. Sí, tenemos artículos fundacionales, como el de Bernesfeld de 1984 y el famosísimo de Barney de 1991. Y también cosas más recientes. ¡Ojo! Como el artículo de Doria y compañía de 2021 sobre la orquestación de recursos, además de casos de estudio de manual como Groupon, AstraZeneca o Infosys. Va a ser un viaje muy completo. Pues vale, vamos a desgranar esto. Este cambio de perspectiva del que hablamos es fundamental para cualquier directivo hoy en día. Absolutamente. Porque durante mucho tiempo, la ortodoxia dictaba otra cosa completamente distinta. Si nos situamos en los años 70 y 80, el pensamiento estratégico estaba dominado por el entorno externo. Todo era mirar hacia afuera. Exacto. El paradigma reinante, que estaba muy impulsado por marcos teóricos como las famosas 5 fuerzas de Michael Porter, consistía básicamente en buscar la industria adecuada. Claro, la obsesión era analizar el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos sustitutivos, las barreras de entrada. Todo el mundo quería encontrar ese sector mágico donde la competencia fuera débil y los márgenes altísimos. La estrategia, digamos, se reducía a elegir el campo de batalla y construir un foso alrededor. Pero el problema de esa visión externa es lo que asume implícitamente sobre las propias empresas, ¿no? Ojo con esto porque es clave. Estos modelos partían de la base de que las empresas dentro de una misma industria son, en esencia, idénticas en términos de los recursos que controlan. O sea, asumían que todas partían con las mismas cartas. Eso es. Se daba por sentado que si una empresa lograba una ventaja por tener, no sé, una tecnología mejor o un talento superior, esa ventaja se esfumaría rápidamente. Porque en teoría, en un mercado eficiente los recursos se pueden comprar y vender libremente. Exactamente. El competidor simplemente abriría la chequera, compraría esa misma tecnología o contrataría a ese mismo talento y ¡pam!, la ventaja desaparecería. A golpe de talonario. Justo. Hasta que, claro, a mediados de los 80 y principios de los 90, ocurre un terremoto académico. Y esto cambia la forma en que se enseña estrategia en las escuelas de negocios de todo el mundo. Ahí es cuando entra Birger Bernerfeld. Sí, publica ese artículo seminal en el 84 y unos años más tarde, en el 91, Jay Barney formaliza y populariza lo que hoy conocemos como la visión basada en los recursos. La famosa RBV, por sus siglas en inglés. Y esto rompe la baraja por completo. Totalmente. ¿Y qué es lo que plantean exactamente Bernerfeld y Barney que lo cambia todo? Pues, a ver, lo que dicen es que las empresas no son simples cajas negras que procesan inputs y escupen productos en un mercado. Definen a la empresa como un conjunto de recursos. Un conjunto que incluye de todo, ¿verdad? Sí. Incluye activos tangibles, como fábricas, maquinaria o reservas de efectivo. Y también activos intangibles, como patentes, la reputación de la marca, el conocimiento acumulado o algo tan vital como la cultura corporativa. Y la clave de todo esto es que estos recursos están vinculados de forma semipermanente a la organización. No entran y salen tan fácilmente. Ahí le has dado. Y aquí es donde Barney establece 2 pilares fundamentales que desmoronan esa vieja idea de que todas las empresas pueden simplemente comprar lo que necesitan. El primer pilar es la heterogeneidad, si no me equivoco. Exacto.
Los recursos son heterogéneos. Las empresas, incluso las que operan en la misma calle y venden el mismo producto, no tienen los mismos recursos. Claro, porque tienen historias diferentes. Historias diferentes, culturas diferentes y talentos muy distintos. Y el segundo pilar es casi más disruptivo todavía. Es la idea de que los recursos son inmóviles o pegajosos. Pegajosos es una gran traducción. No fluyen libremente entre empresas. El mercado de factores estratégicos es, digamos, altamente imperfecto. O sea, un directivo no puede entrar en un mercado de valores corporativos y decir, hola, ponme 2 kilos de confianza del consumidor y una rutina de innovación eficiente. Ya, ojalá fuera tan fácil. No puedes comprar eso como quien compra toneladas de acero o licencias de software comercial. ¿Sabes? Para visualizar cómo esta heterogeneidad e inmovilidad cambian el juego, a mí me gusta pensar en una analogía. Pensemos en un equipo de fútbol profesional. Me parece un ejemplo perfecto. A ver, las reglas del torneo, el tamaño de la portería, el límite salarial de la liga, el estado del césped e incluso el clima durante el partido. Todo eso es el entorno externo. Que es exactamente igual para los dos equipos que saltan al campo. Exacto. La estrategia clásica diría que el éxito depende de cómo te adaptas a esas condiciones externas. Y sin embargo, todos los que ven fútbol saben que el campeonato no se gana simplemente analizando si el césped está mojado o seco. Desde luego que no. Se gana por lo que hay dentro del vestuario. Se gana por tener jugadores con un talento único, un entrenador con un sistema táctico indescifrable y, sobre todo, una química de equipo forjada tras miles de horas de entrenamiento. Esa química, fíjate, ese entendimiento casi telepático entre dos delanteros, ese es el recurso inmóvil. Totalmente. Un equipo rival con mucho dinero puede ir al mercado de fichajes y comprar a uno de esos delanteros, pero no puede comprar la química que tenía con su compañero anterior. Claro, el talento individual puede transferirse, te llevas al jugador, pero la capacidad organizativa combinada se queda pegada al equipo original. Y esa inmovilidad es la que frustra a tantísimos competidores que intentan replicar el éxito de los líderes del mercado tirando de chequera. Totalmente. Compran las mismas herramientas, contratan a directivos de la empresa rival, pero el resultado nunca es el mismo. Ahora bien, entender que la empresa es un conjunto de recursos únicos y pegajosos es un gran paso teórico. Pero aquí veo un problema práctico inmediato para cualquier gerente que esté intentando trazar un plan estratégico para el próximo trimestre. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que no todo lo que hay dentro de la empresa tiene valor estratégico. O sea, tener unas oficinas muy bien decoradas o una máquina de café de última generación, pues sí, son recursos. Pero no te van a defender de una disrupción en el mercado, claro. Exacto. Hay que saber separar el grano de la paja. Y eso nos lleva a la primera gran distinción que debe hacer cualquier diagnóstico interno. Hay que separar los recursos umbral de los recursos distintivos. Recursos umbral frente a distintivos. Vale. A ver, los recursos y capacidades umbral son simplemente el requisito mínimo de supervivencia. Son el billete de entrada al mercado, por así decirlo. Te permiten jugar el partido. Eso es. Otorgan lo que en estrategia llamamos paridad competitiva, pero no te hacen ganar el campeonato. Y los distintivos, en cambio, son otra liga. Los recursos distintivos son esos atributos excepcionales que los competidores no pueden igualar fácilmente. Y esos son los que otorgan una verdadera ventaja competitiva. ¿Sabes? Un ejemplo brutal de esto lo vemos en la evolución tecnológica de los proveedores de las grandes cadenas de supermercados. Ese sector ha cambiado muchísimo. Tela. Si retrocedemos un par de décadas, la capacidad de un proveedor para rastrear su inventario en tiempo real mediante sistemas informáticos sofisticados era una rareza absoluta. Era un recurso distintivo enorme. Enorme. Ese proveedor podía garantizar reposiciones exactas y minimizar roturas de stock. Eso le daba una ventaja tremenda sobre otros proveedores que gestionaban todo con, hojas de cálculo básicas y fax. Propias cadenas de suministro, pues empezaron a exigir esa integración tecnológica a todos sus proveedores. Se convirtió en la norma. Exacto. Lo que antes era un lujo tecnológico que te hacía destacar, hoy es un requisito mínimo para poder firmar un contrato. Si hoy en día un proveedor no tiene una infraestructura logística e informática capaz de integrarse en tiempo real con los sistemas del minorista, pues simplemente no sobrevive. Directamente el teléfono no suena. Así es. Es un recurso umbral de manual. O sea, que el recurso distintivo de ayer es el recurso umbral de hoy. La tecnología avanza, la competencia aprende y las expectativas del cliente suben constantemente. Por eso un directivo no puede dormirse en los laureles.
No puedes pensar que el recurso que te dio el liderazgo en 2020 te lo va a mantener en 2030. La complacencia es el mayor enemigo de la visión basada en los recursos, sin duda. Totalmente. Y si los recursos distintivos son los únicos que generan beneficios superiores a la media, pues se necesita un sistema analítico riguroso para identificarlos. Para identificarlos, protegerlos y también reconocer cuándo están perdiendo fuerza, claro. Justo. Y para hacer ese diagnóstico, la herramienta más potente reconocida a nivel global es el marco BRIO. V-R-I-O. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es un acrónimo que funciona como un sistema de filtrado, ¿no? Eso es. Funciona como una especie de detector de metales estratégico. Para que un recurso o capacidad genere una ventaja verdaderamente sostenible, tiene que pasar por 4 filtros secuenciales. Vale, vamos a desgranarlos. Debe ser valioso, raro, inimitable y la empresa debe estar organizada para explotarlo. Empecemos por la V, el valor. Bien, un recurso se considera valioso si permite a la empresa aprovechar una oportunidad en el mercado o neutralizar una amenaza del entorno. O sea, tiene que tener un impacto tangible. Claro. En términos puramente económicos, aporta valor si logra una de estas dos cosas. O bien, aumenta el valor percibido por el cliente, lo que te permite cobrar un precio superior, o bien reduce significativamente tus costes operativos frente a la competencia. Vale, entiendo. Si un recurso interno es súper sofisticado, pero no impacta ni en los ingresos ni en los costes, entonces a nivel estratégico es completamente irrelevante. Exactamente. Por muy bonito que sea. Pero, a ver, un momento. Hago de abogado del diablo aquí. Pongamos que mañana mi empresa va al mercado y compra el mejor software de contabilidad basado en inteligencia artificial que existe. Vale. Me cuesta una fortuna, pero, oye, me automatiza procesos y me reduce los costes operativos y los errores humanos a casi cero. Acabo de adquirir un recurso innegablemente valioso. ¿Significa eso que ya tengo una ventaja competitiva? Pues no. No, porque si mi principal competidor ve lo bien que me va, simplemente llamará al mismo proveedor de software y comprará la misma licencia, supongo. Y esa es la trampa en la que caen muchísimas organizaciones. Invertir en algo valioso, que cualquiera puede comprar, no genera ventaja competitiva. Lo que genera es paridad competitiva. Claro, te igualas con el resto. Eso es. En el escenario que describes, ese software de IA se convierte rápidamente en un recurso umbral para toda la industria. Te ayuda a sobrevivir, te mantiene los márgenes básicos, pero no te separa del pelotón. Ya veo. Para que un recurso valioso empiece a oler a verdadera ventaja, tiene que pasar el segundo filtro, la rareza. La R del brío, exacto. Un recurso es raro si solo una o un número muy reducido de empresas en ese mercado lo poseen. Porque si todos los competidores tienen acceso al mismo recurso, entra en acción la dinámica de la competencia perfecta, ¿no? Tal cual. Las empresas utilizarán ese recurso para competir entre sí, empezarán a bajar los precios para ganar cuota de mercado y al final los beneficios extraordinarios que generaba ese recurso se van a transferir directamente a los consumidores. Pierdes el margen. Claro, la rareza es lo que permite a la empresa retener ese valor adicional. Puede ser, no sé, la propiedad exclusiva de una mina de un mineral clave, una patente muy específica o un talento directivo excepcional que nadie más tiene. Vale, entonces, si tienes algo valioso y raro, ya disfrutas de una ventaja competitiva. Sí, pero una ventaja competitiva temporal. Temporal. Recalco lo de temporal porque es súper importante. La rareza por sí sola es como un faro hiperbrillante en la noche que atrae a todos los competidores. Es que la naturaleza del libre mercado dicta exactamente eso. Si estás ganando mucho dinero gracias a un recurso raro, los competidores van a dedicar todos sus esfuerzos a entender qué tienes y van a intentar replicarlo. Y eso nos empuja inevitablemente al tercer filtro, la barrera defensiva real de este modelo, la inimitabilidad, la I del brío. Y esta es mi parte favorita. La inimitabilidad es el verdadero foso del castillo. Una ventaja competitiva solo se vuelve sostenible en el tiempo si a los competidores les resulta excesivamente costoso, complejo o directamente imposible duplicar ese recurso. Y aquí es donde la teoría se vuelve fascinante, porque, la inimitabilidad profunda casi nunca proviene de una patente o de un secreto industrial guardado bajo llave en una caja fuerte. No, para nada. Las patentes caducan. Y los secretos se pueden descifrar mediante ingeniería inversa, y hoy en día más rápido que nunca.
Entonces, ¿de dónde surgen los verdaderos escudos contra la imitación? Según los autores que estamos manejando hoy, surgen de orígenes mucho más orgánicos e incontrolables. Así es. Y el primer origen es lo que en la literatura se conoce como condiciones históricas únicas o dependencia de la trayectoria. El famoso path dependency. Exacto. Esta significa que el recurso se ha forjado a través de una serie de eventos, aprendizajes y decisiones tomadas a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. Y el tiempo, fíjate, es el único recurso que un competidor no puede comprar. Madre mía, es que eso lo cambia todo. Si una empresa ha tardado 50 años en construir una reputación de absoluta fiabilidad con sus clientes, un competidor no puede replicar esa confianza gastando millones en una campaña de marketing de 6 meses. Es imposible. La trayectoria histórica no se puede acelerar. No puedes meter 50 años de historia en un microondas. Qué buena metáfora. Y el segundo origen de la inimitabilidad es quizá el mayor dolor de cabeza para los competidores: la ambigüedad causal. La ambigüedad causal es terrible para quien intenta copiar. Esto ocurre cuando los vínculos entre los recursos de una empresa y su éxito competitivo son tan complejos que nadie entiende exactamente por qué funcionan tan bien. O sea que ni siquiera los competidores pueden descifrar la fórmula. Es que, a menudo, ni siquiera los propios directivos de la empresa exitosa saben con precisión milimétrica qué combinación de factores es la que está generando el valor. A ver, ¿cómo puede un CEO no saber exactamente por qué su empresa tiene éxito? Suena bastante contraintuitivo, la verdad. Ya suena raro, pero es porque las empresas son ecosistemas humanos, no son máquinas de precisión. Esta ambigüedad causal suele tomar dos formas principales. Cuéntame. Por un lado, tienes la ambigüedad de características, que está profundamente ligada al conocimiento tácito de los empleados. Es ese saber hacer acumulado por la experiencia, instintos y rutinas que no están documentados en ningún manual de procedimientos. Lo que la gente hace en automático porque llevan años haciéndolo juntos. Exacto. Y por otro lado, tienes la ambigüedad de vínculos, que se da cuando el éxito proviene de una red complejísima de procesos interconectados. Un competidor podría copiar un departamento entero, pero no puede copiar la forma invisible en que decenas de departamentos interactúan entre sí bajo una presión extrema. Entiendo. Y a esto supongo se suma el tercer gran origen de la inimitabilidad, que es la complejidad social. Sí, ese es el tercer pilar defensivo. Hablamos de la cultura corporativa, las relaciones interpersonales de profunda confianza entre los equipos directivos o la reputación solidificada con una red externa de proveedores. Claro, son fenómenos sociales puramente orgánicos. Un gerente rival no puede redactar un memorándum el viernes por la tarde ordenando que, a partir del lunes a las 9 de la mañana la empresa va a tener una cultura de innovación perfecta y relaciones de confianza inquebrantables. Sería ridículo. Es socialmente imposible de decretar por mandato. Es una amalgama de factores inasibles. Y, ¿sabes? Todo esto de la inimitabilidad se entiende muchísimo mejor si lo sacamos del entorno corporativo y usamos una imagen cotidiana. Totalmente. Yo siempre pienso en el intento de replicar la famosa tarta de una abuela. Esa receta familiar que siempre sabe 1000 veces mejor que cualquier postre de un restaurante de 5 estrellas. Es un gran ejemplo. Intentar copiar el éxito de una empresa es, tal cual, intentar replicar esa tarta. Es que puedes ir al supermercado y comprar exactamente la misma harina, los mismos huevos y el mismo azúcar de primera calidad. Esos son los recursos valiosos y raros. Sí, pero luego te das cuenta de que la abuela usa un horno antiguo que calienta de forma súper irregular y ella sabe exactamente en qué rincón colocar la bandeja. Y esa es la dependencia de la trayectoria, la historia del equipo y sus herramientas. Exacto. Además, ella no usa báscula. Amasa la masa hasta que la textura se siente bien en las manos. Eso es puramente conocimiento tácito. Y al final, no sabes si es el orden exacto de los ingredientes, la forma de amasar o esa temperatura rara del horno lo que le da ese toque mágico. Y ahí tienes la ambigüedad causal. Claro. Por muchos millones que inviertas en ingredientes de primera, la réplica nunca sabe igual, porque careces de la complejidad social y la historia viva de esa cocina. Y por eso los competidores fracasan estrepitosamente al copiar empresas exitosas. Tienen los ingredientes, pero les falta la inimitabilidad. Sin embargo, ojo, incluso si una empresa tiene la receta perfecta, si posee recursos valiosos, raros e inimitables, el modelo BRIO nos advierte que falta un último paso crítico, ¿no? Sí, la letra O, la organización.
Tener el potencial no sirve absolutamente de nada si la empresa no está organizada adecuadamente para capturar el valor de esos recursos. A esto se le suele prestar menos atención, pero es vital. Hablamos de que los sistemas de gestión, la estructura corporativa, los procesos de toma de decisiones y las políticas de incentivos, todo eso debe estar perfectamente alineado para explotar esa ventaja. O sea, si tienes a los mejores científicos del mundo, pero tu burocracia interna no les permite financiar sus experimentos a tiempo, el recurso se desperdicia por completo. Exactamente. Y para aterrizar toda esta teoría sobre rareza, inimitabilidad y organización, creo que es vital analizar cómo se comportan estas dinámicas en el mundo real. Las trayectorias de empresas concretas nos muestran los peligros de ignorar este marco brío. Yo creo que el caso de Groupon es un ejemplo de manual sobre el espejismo de la rareza sin inimitabilidad. Totalmente. Es que el ascenso de Groupon fue estratosférico. En su punto álgido se convirtió en la empresa tecnológica que más rápido alcanzó una valoración de $1.000 millones en toda la historia. Fue una locura. Su modelo de negocio de cupones de descuento diarios atrajo a una base de clientes monumental, superando los 50 millones de usuarios. Su CEO, por aquel entonces, Andrew Mason, intentó convencer al mercado de que poseían un foso defensivo inexpugnable. Sí, argumentaba que su ventaja radicaba en la inmensa complejidad operativa que habían construido. Tenían como 10.000 empleados repartidos en 46 países, con un ejército de comerciales llamando a miles de negocios locales cada día. Pero claro, Mason confundió el tamaño y el coste puro y duro con la inimitabilidad. Fue un error de diagnóstico brutal. Sin duda, esa inmensa red de clientes y comerciantes era un recurso valioso, y en ese momento tan temprano era raro. Habían estructurado un mercado de dos caras muy potente. Pero los inversores más astutos empezaron a rascar la superficie y se dieron cuenta de que ahí no había ni dependencia histórica, ni conocimiento tácito impenetrable, ni mucho menos ambigüedad causal. Lo que había era simple y llana fuerza bruta comercial. Y la fuerza bruta, si tiene suficiente capital de riesgo detrás, se puede replicar. Claro, al no haber verdadera complejidad social ni barreras tecnológicas profundas, el modelo era facilísimo de copiar. Y eso es exactamente lo que pasó. Rotaron literalmente miles de clones de Groupon en todos los rincones del planeta. Empresas locales e internacionales copiaron el modelo de negocio en cuestión de meses. La ventaja competitiva de Groupon demostró ser puramente temporal. Pasaron el filtro de la V y la R, pero se estrellaron contra el muro de la I. Y el valor de sus acciones se desplomó en cuanto el mercado comprendió que carecían de inimitabilidad real. Un contraste radical con esto es cómo operan las empresas que basan su estrategia en el fomento deliberado de la inimitabilidad y una organización meticulosa. AstraZeneca, el gigante farmacéutico global, ilustra esto a la perfección. A ver, la ventaja en la industria farmacéutica no proviene solo de tener laboratorios supermodernos, eso está claro, eso es un recurso umbral. Claro, todos tienen laboratorios increíbles. AstraZeneca posee recursos verdaderamente distintivos, que son sus miles de científicos de élite en investigación y desarrollo. Pero lo que hace AstraZeneca para capturar el valor de esos cerebros no es simplemente dejarlos en un laboratorio aislado, con microscopios y ya está. La clave de su estrategia es puramente organizativa. Exacto. Han coubicado sus principales centros de I+D estratégicamente cerca de algunos de los clústeres biocientíficos más importantes del mundo. En Cambridge, en el Reino Unido, en Boston, en Estados Unidos, y en Gotemburgo, en Suecia. Y esa decisión de diseño espacial y organizativo no es casualidad en absoluto. Entienden que la innovación disruptiva, el descubrimiento de un nuevo fármaco revolucionario, rara vez surge de un proceso mecánico predecible. Surge de la complejidad social y del conocimiento tácito. Ahí está. Al ubicar a sus científicos físicamente cerca de universidades punteras, de hospitales de investigación y de empresas biotecnológicas emergentes, fomentan interacciones informales constantes. Claro, es en las conversaciones de pasillo, en la máquina de café, en los seminarios compartidos, donde las ideas chocan y se combinan de formas inesperadas. Y esa red de relaciones humanas, ese intercambio fluido de conocimiento tácito, es lo que crea una ambigüedad causal tremenda. Un competidor no puede replicar eso simplemente construyendo un edificio más grande en una ciudad que no tiene ese ecosistema. AstraZeneca está organizada desde la base para nutrir esa inimitabilidad. Y vemos una lógica organizativa muy similar en sectores completamente distintos, como el tecnológico, con el caso de Infosys. El caso de Infosys es brillante. La multinacional india de servicios de TI se dio cuenta de que competir únicamente en costes laborales era una carrera hacia el fondo.
Sí, no tenía futuro a largo plazo. Su programa estratégico, el conocido como Infosys 3.0, representó un giro masivo para organizar a la empresa en torno a la captura de valor del conocimiento superior. Infosys entendió que su recurso más valioso no era el código que escribían sus ingenieros, sino la capacidad de sus empleados para resolver problemas complejos de consultoría y transformación digital para grandes corporaciones. Y para explotar esto, no bastaba con contratar a gente brillante y ponerles un ordenador delante. Transformaron toda su estructura organizativa para convertirse en una máquina de desarrollo de talento. Invirtiendo de forma masiva en infraestructuras de formación continua e innovación colaborativa, crearon campus que funcionan literalmente como universidades corporativas de élite. Lo que logran con esto es brutal. Transforman el talento individual de un ingeniero en una capacidad organizativa profunda. Institucionalizan el conocimiento tácito, ¿sabes? Esa es la clave. Si un competidor va y le roba a un ingeniero super senior a Infosys, se lleva el talento individual de esa persona, claro. Pero no se lleva el ecosistema de aprendizaje, no se lleva los repositorios de conocimiento compartido y la cultura de resolución de problemas que Infosys ha orquestado durante años. De nuevo, la organización blindando la inimitabilidad. Estos casos subrayan una realidad insoslayable para quienes nos escuchan. Poseer un recurso estático, por muy bueno que sea, no garantiza absolutamente nada. Los recursos no actúan por sí solos. Desde luego que no. Y este reconocimiento de que la acción directiva es tan importante como la posesión del recurso en sí, nos lleva a la evolución más contemporánea de esta rama del management. Nos referimos al enfoque integrador, conocido como la orquestación de recursos, que esto ya es el nivel pro, digamos. Sí, en un artículo muy reciente de 2021, investigadores como Doria y sus colegas abordaron una de las críticas históricas más válidas a la visión basada en los recursos clásica. Que era una teoría quizá demasiado pasiva, ¿no? Exacto. La crítica apuntaba a que la teoría de Barney podía interpretarse de forma demasiado estática. Parecía sugerir que la tarea del directivo terminaba una vez que lograba acaparar recursos BRIO, que a partir de ahí, solo quedaba sentarse en la silla a recoger los beneficios. Pero claro, en los hipercompetitivos mercados actuales, la inmovilidad es letal. Si te sientas, te pasan por encima. Totalmente. Por eso el marco de la orquestación de recursos propone que la verdadera ventaja competitiva surge de la intersección entre los recursos que la empresa posee y las acciones dinámicas de sus directivos para gestionarlos. Se centra en los verbos, no en los sustantivos. Muy bien dicho. Propone 3 fases de acción gerencial. Primero, estructurar la cartera de recursos. Esto implica en adquirirlos, acumularlos internamente o deshacerse de los que ya están obsoletos. Vale. Segundo, agrupar esos recursos, porque un recurso aislado rara vez tiene un impacto transformador. Hay que combinarlos e integrarlos para forjar capacidades complejas, como vimos con AstraZeneca, combinando talento interno con redes externas. Exactamente. Y tercero, apalancar esas capacidades, es decir, movilizarlas activamente en el mercado para explotar oportunidades concretas y crear valor real para los clientes. La orquestación es, digamos, esa coreografía diaria que transforma el potencial latente de un recurso en un rendimiento financiero superior. Es un nivel de madurez estratégica fascinante para cualquier persona al mando. El directivo ya no es un mero guardián de activos, no es un vigilante. Es un director de orquesta que sincroniza talento, tecnología y cultura en tiempo real. La verdad es que ha sido un viaje analítico profundo el de hoy. Hemos desmantelado la idea de que la estrategia consiste únicamente en observar a la competencia externa. Hemos comprendido que la empresa es un conjunto heterogéneo e inmóvil de recursos, que no es poco. Hemos visto la urgencia de utilizar el escáner del marco BRIO para separar los recursos umbral, que solo garantizan la supervivencia, de los distintivos, que te dan la victoria real. Y hemos explorado cómo la historia, el conocimiento tácito y esa complejidad social crean fosos inimitables. Y cómo todo esto requiere una orquestación directiva impecable, constante, para no acabar como un mero espejismo de éxito, al estilo Groupon. Pero, tras todo este análisis de la arquitectura interna de las empresas, emerge una paradoja final que debería hacer reflexionar a la audiencia y a cualquier líder corporativo. A ver, cuéntame. Hemos establecido que las ventajas competitivas más robustas, las que son verdaderamente inimitables, están cimentadas en la ambigüedad causal. ¿Sí? En redes de complejidad social y en dependencias históricas que han tardado décadas en fraguar.
esa magia inexplicable de la receta de la abuela, donde a veces ni el propio cocinero sabe qué paso exacto garantizó que la tarta saliera tan bien. Precisamente. Entonces, la disyuntiva provocadora que quiero poner sobre la mesa antes de irnos es la siguiente. Si el núcleo del éxito más duradero es, por su propia naturaleza, orgánico, socialmente complejo y en parte un misterio, Ajá. ¿hasta qué punto es realmente posible para un equipo directivo sentarse en una sala de juntas con una pizarra en blanco y diseñar conscientemente y desde cero una estrategia infalible? ¡Ostras! Pues debemos aceptar con cierta humildad que el dominio absoluto del mercado es, al menos en parte, el resultado irrepetible de una historia única, de interacciones humanas no planificadas y de un ecosistema interno que ha evolucionado de formas que ningún plan de negocio podría haber anticipado jamás. Pues es una pregunta monumental. O sea, sobre los límites del control gerencial frente a la evolución orgánica de las organizaciones. ¿Somos los arquitectos absolutos de nuestro castillo corporativo o somos, en el fondo, los beneficiarios afortunados de una mezcla de argamasa y circunstancias históricas que nunca podremos replicar del todo en otro sitio? Ahí lo dejo para que cada uno le dé una vuelta. Desde luego da para pensar. Con esta reflexión en mente, animamos a quienes nos escuchan a mirar hacia las profundidades de sus propias organizaciones. Analizad vuestras murallas antes de preocuparos por la próxima maniobra de los competidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección estratégica. Cerramos aquí esta sesión de El MBA en tu bolsillo.